Hola a todos, mi nombre es Carolina Retamales, soy tecnólogo de resonancia magnética y voy a estar trabajando en el CDT con este nuevo equipo. El día de hoy vamos a conocer un poquito sobre la resonancia magnética, principalmente las partes del equipo y el fenómeno de la resonancia, que es como lo principal para poder luego ir entendiendo lo que es la bioseguridad de esta nueva tecnología que llega al hospital. Este es el resonador que vamos a tener en el CDT, que es un Philips de 1,5 Tesla. Y bueno, es un equipo, uno de los más nuevos en Latinoamérica. Así que vamos a tratar de sacarle el máximo provecho para nuestros pacientes. Bueno, los principales componentes de este equipo es por lo que es mayormente reconocido, es por este imán gigante que tiene, que en nuestro caso el resonador es de 1,5 Tesla en la potencia de este electroimán. También tenemos otros imanes más pequeñitos que se llaman gradientes, y es porque estos imanes no son homogéneos, no son estables, sino que van cambiando de su teslaje o su campo magnético en relación a lo que vamos a necesitar o la parte del cuerpo que vamos a estudiar, pero las gradientes también son imanes, ¿ya? Y también están las bobinas de resonancia magnética o estas que son antenas que son dedicadas para la zona que se va a estudiar. Por ejemplo, existen las bobinas de rodilla, las bobinas de cerebro, las bobinas de abdomen y así con cada parte que queramos estudiar. Esos son los principales componentes de este resonador, los que van a interaccionar para luego formarme una imagen o la imagen de resonancia magnética. Ahora, una de las cosas más importantes es saber qué es lo que es el fenómeno de la resonancia, que es esta resonancia magnética. El fenómeno de resonancia es un fenómeno físico y para poder entenderlo, lo primero que tenemos que saber es que todos los átomos tienen un movimiento o una velocidad o un movimiento de precesión que se llama, ¿ya? Todos los átomos se están moviendo a una velocidad que es constante y por lo tanto todas las estructuras que están obviamente compuestas por átomos también tienen una velocidad o una vibración, ¿ya? Ahora, cuando hay dos cuerpos que emiten una vibración o un movimiento, dos cuerpos distintos, y que logran emitir ambos vibraciones de la misma intensidad, cuando estas ondas chocan o se juntan, y son de la misma velocidad, estas se van a sumar y se van a incrementar. Y eso es básicamente lo que es el fenómeno de la resonancia. Para entenderlo esto más con ejemplos, el ejemplo típico es cuando se ponen un vaso de cristal y este vaso, aunque ustedes no lo crean, porque no se ve, también tiene un movimiento, porque los átomos o las moléculas que componen este vaso se están moviendo y se están moviendo a una velocidad y están oscilando a una velocidad determinada. Y cuando hay una cantante de ópera, por ejemplo, y que canta a unos niveles muy agudos y que su frecuencia de vibración llega a la misma velocidad que la frecuencia a la que está vibrando el vaso, estas frecuencias se suman y y se vuelven mucho más grandes y la velocidad a la que se van a mover incrementa. Entonces, ¿qué es lo que resulta de eso? Es que la copa se quiebra. Y eso es el fenómeno de resonancia, que cuando hay dos ondas o frecuencias que coinciden en su velocidad, se van a sumar y se van a potenciar y van a ser el fenómeno de la resonancia porque se van a hacer mucho más grandes. Otro ejemplo clásico que nos enseñan cuando enseñan este fenómeno de la resonancia es el de este puente que se construyó en un pueblo, que era un puente colgante. Y este puente, como era colgante, tenía una oscilación normal que los ingenieros habían determinado y que estaba bien y no producía mayor problema, que era una oscilación bajita a la que pasaban los autos y no había problema. Este está ubicado en un pueblo, en una ciudad que era bien ventosa, corría mucho viento,
pero particularmente un día este viento bajó a unos niveles muy pequeños. ¿No? Y esto no ocurrió que todos podrían pensar que era el puente se iba a caer por el viento, que la ciudad era muy ventosa. Y no, fue un día en que el viento era muy, muy, muy bajito, pero lo que pasó fue que la velocidad de oscilación o la frecuencia natural del viento ese día coincidió con la frecuencia natural de vibración del puente y estas se sumaron y se incrementaron y hicieron que el puente oscilara de una manera pero muy grande hasta que se cayera entero. ¿Ya? Y esto ocurrió netamente porque esas dos frecuencias de vibraciones coincidieron en la velocidad y se sumaron y generaron el fenómeno de la resonancia. ¿Ya? Entonces, ese es el fenómeno de la resonancia y esa es la base con la que se va o con la que va a trabajar este equipo para formarnos la imagen. Ahora vamos a ir viendo poquito a poquito cómo es que se logra esto. Con lo principal que va a interaccionar o lo que vamos a hacer, con lo que vamos a hacer resonancia es con el agua, específicamente con los protones de hidrógeno. ¿Y por qué con el agua? Porque el cuerpo humano está compuesto en más de un 70% de agua, ¿ya? Entonces, vamos a interaccionar con estos protones que conforman el agua. Estos protones, como ustedes saben, ya les expliqué, tienen un movimiento de precesión, tienen un movimiento y una velocidad específica a la cual precesan, a la cual se mueven. Y como todos ustedes saben también, en los átomos tienen electrones que están en movimiento y estos electrones en movimiento generan un campo magnético. Por lo tanto, todos estos protones también son imanes chiquititos, ¿ya? Entonces, sabiendo eso, vamos a ver por qué es que necesitamos un campo magnético y por qué este campo magnético es tan grande. Para que vean el nivel de este campo magnético, imagínense que el campo magnético terrestre es de 0,25 a 0,65 Gauss. Eso es lo que necesitamos para poder estar atraídos a la Tierra y no andemos levitando ni flotando. Y el campo magnético del resonador que tenemos en el CDT, que es de 1,5 teslas, imagínense que un tesla son 10.000 Gauss y este resonador es de 1,5 teslas. Entonces, más de 10.000 veces más potente que el campo magnético terrestre. Para que se hagan una idea del poder de atracción que puede tener este imán. Ahora, ¿por qué yo voy a necesitar este campo magnético, este imán tan potente? Es porque yo necesito que mis átomos de hidrógeno se alineen y estén todos ordenados y en una filita, todos ordenados y mirando para el mismo lado. Entonces, como yo les dije que teníamos los átomos que se mueven a la misma velocidad, pero están todos para cualquier lado moviéndose. Unos para arriba, otros para abajo, otros para el lado. Y al poner yo mi cuerpo en este equipo, con este campo magnético tan potente, todos mis átomos de hidrógeno que se estaban moviendo para cualquier lado, se mueven todos para una misma dirección a la misma velocidad que se mueven siempre, pero todos mirando para arriba. Todos en una misma dirección, en filitas ordenados. ¿Ya? Esa es la función que va a cumplir este resonador magnético. ¿Y por qué es tan potente? Porque tiene que llegar a interaccionar con la mayoría de mis átomos de hidrógeno del cuerpo. Ahora, otro componente que les dije que tenía este equipo eran estas antenas o estas bobinas que eran dedicadas específicas para cada parte del cuerpo que yo quería estudiar. Por ejemplo, acá tenemos una bobina de rodilla. Estas bobinas, su función o lo que van a hacer es que me van a entregar una onda de radiofrecuencia. Por ejemplo, la de la rodilla, yo la coloco en la rodilla, coloco la rodilla dentro de esta bobina y yo le voy a indicar que emita un pulso de radiofrecuencia, que me emita energía de una radiofrecuencia determinada. ¿Por qué una onda de radiofrecuencia y no una onda de microonda o infrarrojo o ultravioleta o rayos X? ¿Por qué tiene que ser una onda de radiofrecuencia de esa magnitud? Porque la velocidad a la que se mueve el protón de hidrógeno es 42,5 MHz. ¿Ya? Entonces, esa velocidad es del espectro que hay en las ondas de radiofrecuencia. Por lo tanto, si yo quiero llegar a interactuar con este protón de hidrógeno,
y que haga resonancia, yo la onda que le tengo que entregar tiene que ser de esa misma velocidad. Por lo tanto, la onda que me va a entregar esta bobina o esta antena que yo voy a poner en la rodilla, le voy a entregar esa misma onda de radiofrecuencia para que estos protones de hidrógeno me absorban esta energía y pueda hacer el fenómeno de resonancia. Entonces, ¿qué pasa? Acuérdense que yo tengo mi cuerpo dentro del resonador o la rodilla, los átomos de hidrógeno de la rodilla están todos alineados porque estoy dentro del equipo de resonancia bajo ese campo magnético tan potente, entonces están todos mis protones mirando hacia un solo lado. Y yo le entrego a través de la bobina, de esta bobina de rodilla, le entrego un pulso de radiofrecuencia o le entrego energía en una onda de radiofrecuencia. Y todos los átomos de hidrógeno de mi rodilla que estaban mirando hacia arriba van a absorber la energía que les entregué y se van a dar vuelta. Como van a absorber mi energía, van a dar vuelta porque van a quedar mucho más energéticos y van a quedar hacia abajo mirando. Luego que yo les quito el pulso de radiofrecuencia, porque es un pulso, yo le entrego esta energía y después se las quito. O sea, dejo de entregarle esta energía y qué van a hacer estos protones, se van a desacelerar, o sea, van a intentar o van a empezar a volver a su estado natural, que era mirando hacia arriba, porque el campo magnético principal al que están todavía está ahí, porque es un campo homogéneo. Entonces, al desacelerarse, al volver a su estado natural, van a emitir la energía que ya no están ocupando, entonces van a emitir energía, y esa energía la tiene que escuchar alguien, o alguien la va a recibir, y ese alguien es esta misma bobina de rodilla que teníamos, que fue la que entregó el pulso, después va a escuchar lo que dijeron o un poco la energía que están entregando estos protones de hidrógeno. Ahora, ¿cómo esto es que me forma una imagen en resonancia magnética? Por ejemplo, acá tenemos la bobina de abdomen o de tórax que también se utiliza. Y esta bobina entregó un pulso de radiofrecuencia al tórax. Y este pulso interaccionó con todos los átomos de hidrógeno que estaban ahí. Pero la diferencia es que no todos nuestros tejidos tienen la misma cantidad de átomos de hidrógeno o la misma cantidad de agua. Por ejemplo, la grasa tiene mucho más agua que el músculo, que los tendones, el hueso tiene casi nada de agua. Entonces, cuando yo le entrego este pulso de radiofrecuencia o le entrego esta energía, cuando yo vaya a escuchar qué me dijeron esos tejidos o cuánta fue la cantidad de energía que absorbieron, el hueso no va a haber absorbido casi nada de energía, por lo tanto no me va a responder nada. Me va a responder algo muy bajito o yo voy a escuchar muy poquito del hueso porque voy a haber interaccionado con muy poquitos átomos de hidrógeno porque el hueso tiene muy poca agua. En cambio, la grasa tiene mucho más agua, por lo tanto su energía o la cantidad de energía que me va a emitir va a ser mucho más fuerte y va a ser más intensa. El músculo va a ser otra y así cada tejido va a tener unos distintos niveles de energía que me van a entregar y eso es lo que yo voy a transformar en tonos de grises, o no yo, la máquina, transforma en tonos de grises y va a hacer la diferenciación de los distintos tejidos. Y es así como se va a formar la imagen en resonancia magnética. Y es por eso que puede llegar a niveles tan detallados, más aún que el escáner, que funciona con radiación, porque la resonancia magnética funciona a nivel atómico y en diferenciación súper específica de la cantidad de átomos de hidrógenos que tiene cada tejido, ¿ya? Y es por eso también que se dice que esta técnica o esta tecnología es más inocua porque no utiliza radiación ionizante, ¿ya? Pero también vamos a ver más adelante que en sí todas estas cosas que utiliza para poder formar la imagen conlleva varios peligros que también son mucho más, inclusive pueden llegar a ser mucho más importantes que la radiación porque tienen efectos más inmediatos y más visibles. Entonces, todo tiene su peligro, pero en sí no tiene radiación ionizante. Y es por lo que les comenté recién, es el nivel de detalle que puede llegar a tener esta imagen. Ahora, ¿por qué necesitamos un campo magnético, como les decía en un principio, tan potente o tan fuerte? Es porque yo necesito interactuar con la mayor cantidad de protones de hidrógeno del cuerpo para poder recibir después su señal.
Por ejemplo, antes existían resonadores de 0,5 Tesla, de 0,3, que era muy bajito el teslaje y no lograban interaccionar con todos los átomos de hidrógeno de la muñeca, o sea, por ejemplo, de la parte que yo estuviera estudiando, por ejemplo, una muñeca y no lograba interaccionar con todos los átomos, entonces la respuesta que yo recibía o la interacción era bajita, por lo tanto mi señal era baja y mi calidad de imagen bajaba, porque no iba a estar interaccionando con todos los hidrógenos que componían la estructura. En cambio, a mayor teslaje o a mayor potencia, yo logro interaccionar con una mayor cantidad de átomos de esa estructura y mayor cantidad de átomos me van a dar respuesta para yo poder formar la imagen. Y es así como la calidad de imagen va aumentando a medida que aumenta el teslaje. Existen el de nosotros es de 1,5, existen resonadores de 3, de 7, no sé si en Chile hay de 7, pero de 3 sí hay, incluso hay de 9, pero ya son para temas experimentales. Pero con un resonador de 1,5 Tesla se puede hacer de todo para temas y fines diagnósticos. Bueno, y eso fue la presentación de hoy. Cualquier duda o consulta, les voy a dejar mi correo. Espero que trate de hacerlo lo más práctico y claro que se pueda explicar, porque en sí la resonancia es, en temas de física, es bastante complejo. Esto es como una pincelada para que se logre entender a grandes rasgos para qué es que necesito cada uno de estos compuestos y después más adelante cuando veamos temas de riesgo y peligro, eh, cómo afectan esto al paciente o al entorno. Muchas gracias, espero que les haya gustado y que tengan un lindo día.